Estamos en el conversatorio astroinspirado de junio, que corresponde al mes Géminis. Se nos atrasó un poquito, pero bueno, no pasa nada. Cosa rara Uno para se Géminis. adapta. Pero se adapta, ¿viste? No pasa Tenemos nada. capacidad de respuesta seguro, pero Géminis lo tendríamos que haber hecho durante Tauro en realidad, ¿no? Adelantándonos, así, una cosa ágil y rápida. Tal cual. Ay, bueno. El tema que elegimos para el mes de Géminis es Oda a la multiplicidad. Y ahora los que no conocen a Fer van a ver por qué lo invitamos cuando vaya contando sobre su proyecto. No sé si tenés Géminis fuerte en tu carta Ya o... no, era algo que te iba a decir, digo, bueno, me llama la atención, igual probablemente me perciban mercuriano geminiano, pero no, sí tengo el nodo de evolución en Géminis, en la casa 11, así que se manifiesta mucho en los grupos, lo tengo como un lugar hacia donde ir, pero bueno, ahora después les contaré un poco. En realidad vengo más de dejar atrás a Sagitario, en el nodo sur, y amigándome con Géminis, que me trae mis cuestionamientos interiores, ¿no? Y después Mercurio está en casa 5, así que ahí puede ser que sea un poquito más fuerte, pero está en el grado 0 de Capri, está ahí entre Sagitario y Capricornio, así que tampoco es una cosa muy... Eh, no tiene tanto que ver con la multiplicidad, pero bueno, igual sí, me llevo bien con la multiplicidad. Sí, el proyecto es como, a mí me resulta como muy geminiano. Eh, y bueno, vamos a arrancar. Te voy a pedir que empecemos para que empiecen a ver por qué la multiplicidad, que nos cuentes qué estudiaste. Y ahí creo que podemos llevar medio vivo, pero contanos. No, tampoco tanto, y sobre todo desde que me avivé, desde que me desperté, digamos. Pero no, yo en realidad estudié licenciatura en historia. Esa es por mi parte previa a la gran crisis que todos en algún momento de la vida tenemos, estudié licenciatura en historia. Me queda, que también esto tiene que ver con Géminis, pero también con mi energía ariana, me queda entregar la tesis, es como que no le di cierre, ya después me fui para hacer otra cosa, bien geminianamente, pero también creo que tiene un cierto sentido no haberla hecho porque quizás ahora que estoy en este mundo que tiene más que ver con el inconsciente, con los arquetipos, con lo simbólico, quizás pueda encontrar una tesis de mi licenciatura en historia que tenga más que ver con eso. Así que ahí arranqué. Y después, bueno, en una gran crisis, producto en gran parte de una separación amorosa, como suele ser en las crisis, cayó en mis manos esta sincronicidad, un libro de Carl Gustav Jung. Así que me puse a leerlo, un libro muy sencillo, que es el que siempre sugiero a quien le interese adentrarse en el mundo de Jung o de lo transpersonal, es El hombre y sus símbolos. Se consigue muy fácil en PDF, si no me escriben y me lo piden, yo se los paso. No es tan fácil de leer, Jung nunca es fácil de leer, pero ese libro se supone que está escrito para ambientes que no son académicos. Entonces sería entendible. Igual, estemos en el nivel que estemos, vamos a absorber lo que necesitamos que nos llegue en ese momento. Así que hoy lo vuelvo a ver ese libro, que de hecho se lo presté a una amiga y tiene todas anotaciones mías así, porque ya fue una locura, creo que lo leí en 2 días, no lo soltaba. Bueno, dije, cuando fue profundizándose la crisis, dije, ¿a qué te querés dedicar? Me pregunté a mí mismo, geminianamente en un diálogo interior. Y yo quiero transmitir esto, me gusta dar clases, estudiaste historia, bueno, vamos a dar clases de esto a ver qué sale. Talleres, cursos, lo que sea. Y bueno, ahí empecé. Que ahí Empecé a nos armar vamos yo. a Sagitario, ¿no? A Bueno, pero enseñar. claro, lo que pasa es que hay una distinción, podríamos decir, que está bueno hacer entre Sagitario y Géminis, que bueno, yo no sé si, supongo que la gente que mira esto algo de astro sabe, ¿no? Si no, bueno, se puede ir aprendiendo, pero todo signo tiene su complementario, hay un eje en la rueda. Entonces, el complementario de Géminis es Sagitario. Sagitario tiene que ver con los altos estudios, que de hecho es mi nodo sur, es decir, de dónde vengo, y el nodo norte es hacia dónde voy, que justo en mi caso es Sagitario Géminis. Entonces venía de los altos estudios, venía de la universidad, venía de dar clases en ambientes más bien académicos, donde necesitas un título para que te reconozcan, ¿viste? Sol en Capricornio, también esta cosa de... Y ahí aparece mi primer conflicto interior, porque
claro, bueno, pero ¿y quién me habilita para hacer esto que estoy haciendo? No soy psicólogo, ¿no? Y me acuerdo que cuando empiezo a estudiar, en un momento estudié algunas cosas por el Centro Transpersonal de Buenos Aires, con Virginia Gowell, hice interpretación de sueños y algunos otros cursos, y ella me dijo, muy amablemente en un audio, me dice, qué suerte que no estudiaste psicología porque te hubiera sacado las ganas de ser psicólogo. Así que dije, bueno, tan equivocado no estaba. Claro, porque en realidad el psicólogo, ¿verdad? Cuando uno estudia psicología en Argentina, te preparan para trabajar con la patología. Digamos. El psicólogo, si bien trabaja con la persona sana también, se prepara para hacer un diagnóstico, para identificar si la persona tiene que ser derivada en un tratamiento. Y la verdad es que yo no quiero eso, yo quiero dar clases. Entonces, bueno, ¿cómo doy clases más geminianamente y menos sagitarianamente, no? Porque Géminis tiene que ver quizás con los primeros estudios, un curso cortito, algo más bien superficial, en el sentido de que te introducen el tema y vos después si querés investigás. Entonces, por eso vos proponés esta oda a la multiplicidad, y la multiplicidad tiene que ver de alguna manera con lo superficial y con lo profundo. Y eso no le da menor valor. Al contrario, a veces Totalmente. uno, gracias a eso, a lo geminiano, planta la semillita en la persona que está escuchando, que está viendo, y después sí, más sagitarianamente, si querés, profundiza en el tema. Pero es importante que haya gente que sepa un poco de todo, que logre vincular lo que aparentemente no tiene vínculos, ¿no? Eso tiene que ver con el lenguaje simbólico, y por sobre todo que lo pueda transmitir. Entonces, esto es un desafío, no ponerte académico, no usar palabras difíciles, llegarle a cualquier persona, tanto a los que saben mucho como a los que no. Y bueno, ese es un poco el desafío, me parece que la energía geminiana tiene que ver con eso. Así que volviendo a tu pregunta, bueno, historia, después esta cosa del historiador, sabe leer libros, sabe estudiar por su cuenta, empecé a leer, a armar mi propia estructura y después me fui ordenando. Bueno, un poco ya contaba con Virginia Gowell, estudié también con Fabiana Fondevila, que también se dedica de una forma informal a esto. Y después sí, lo más académico fue en la Universidad Abierta Interamericana la diplomatura en psicología transpersonal, ¿no? Y bueno, y después, bueno, uno siempre va haciendo cursos de distintas cosas, pero bueno, súper autodidacta, muy autodidacta. Y bueno, eso. Después si querés Que no cuento un deja poco de ser qué es esto. estudiar, aunque sea No, lógico que autodidacta. no, lógico. Pero mi Pues parte también sabes capricorniana dice la estructura es astrología, necesaria. claro, Y sí, 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 las dos cosas. eh, claro, bueno, pues yo tengo muy como referente, por ejemplo, a Dolina. No sé si lo conocen, Alejandro Dolina, que es escritor, ¿no? Nunca saben cómo definirlo. Él tiene esta cualidad muy geminiana, igual es taurino. No conozco el resto de la carta, pero es taurino. Y tiene esta cualidad, porque él sabe de todo un poco, de todo habla, y siempre dice, yo me arrepiento de no haber hecho una formación estructurada, porque sé un poco de todo, pero al mismo tiempo me confundo mucho, entonces hay cosas muy técnicas que a veces las expresa mal, pero bueno, quizás eso justamente también, paradójicamente, lo que permite que uno logre vincular todo, porque si vos te estructurás en una formación, hay gente que habla de la deformación personal, bueno, acto fallido, la deformación profesional, ¿no? Te deforma, porque finalmente te encuadra y hay cosas que no podés ver. Entonces, la capacidad de ser multitask, múltiple y de encontrar vínculos por todos lados, tan geminiana, quizás tenga un poco que ver con no adentrarse demasiado en algunos lugares y quedar absorbidos por un saber, que eso también es lo que pasa con Sagitario. Sagitario se fanatiza con un partido político, con una ideología, con una fe, con una religión. ¿Por qué? Porque es eso y nada más. Géminis no, Géminis puede ver que en todo hay algo valioso. Entonces, como decías vos, obviamente este mundo me fue llevando, yo empecé, digo, bueno, voy a dar una charla sobre simbolismo, estudié historia, después hice el curso de interpretación de sueños, me di cuenta que en los sueños aparece el simbolismo, dije, bueno, no me tengo que limitar a los símbolos, a los sueños. Y empecé con una amiga que hacía astrología, entonces hice el curso básico y después me empecé a formar por mi parte. Yo cuando doy clases de astro, por ejemplo, me centro más en la mitología, en por qué Tauro es un toro y por qué Géminis es un carnero, Aries es un carnero, y finalmente termina siendo una forma súper valiosa de aprender, porque digamos, en vez de decir, bueno, este signo esto, al darte cuenta de dónde viene no te lo olvidas más, es una construcción. Y apareció en mi vida también el tarot, y bueno, así que hay mucho de astro, mucho de tarot, y después, en esencia, lo que a mí más me apasiona son las tradiciones de sabiduría, que es el último ciclo de fogones que estábamos haciendo, tenía que ver con eso. Entonces, bueno, ahí sí que me terminé de desparramar y de multiplicar, pero fue como una manera de volver a conectar con mi historiador. Entonces,
empecé a hablar sobre la alquimia, quizás desde una perspectiva más bien histórica. No te voy a enseñar a montar un laboratorio alquímico, como hay gente que da cursos de eso, ¿no? Pero de dónde viene, qué es en verdad la alquimia, porque también uno en redes escucha 1000 cosas, y hoy el gran desafío quizás no es aprenderte de memoria un montón de cosas, como pasaba antes, que no tenías acceso al libro, porque ahora abrís Wikipedia y al toque te pones en tema. Pero hoy el gran desafío es discernir entre el contenido que es sólido, veraz, y el que no. Entonces, bueno, quizás un poco el aporte mío intentó ser ese, es decir, bueno, esto es alquimia. Si después te ofrecen otro curso y ves que hay otras cosas, es una mezcla y es legítimo, vos podrás separar la paja del trigo, pero originalmente es esto, ¿no? Entonces, hemos hablado de alquimia, de hermetismo, de cabalá, de mitología griega, bueno, un montón de temas que también súper múltiple, de I Ching también, hablé del Tao en realidad, y de costadito le pegamos al I Ching. Pero lo importante es esto, ver un denominador común bajo todas estas cosas, que fue lo que me dio Jung. Ahí va mi siguiente, claro, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo hiciste esto que para mí sigue siendo tan difícil? Pues nosotros también trabajamos con lenguajes simbólicos. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar el hilo conductor entre todas esas cosas que te gustaban y entre todas esas cosas que fuiste estudiando? Que creo que es como un desafío geminiano, ¿no? Esto de poder encontrar un hilo. Claro. Bueno, yo creo que el que tiene naturalmente esa energía, porque lo tiene en un sol, tiene un Mercurio fuerte, o tiene un sol en casa 3, probablemente le salga más natural. Me da la sensación que quien tenga la energía muy disponible de Géminis en realidad va a tener que bajar un poco un cambio y decir, bueno, no, tampoco es que todo se relaciona con todo, ¿viste? No. Y el que lo tiene más dormidito puede despertarlo. A mí me gusta hacer hincapié particularmente en que la astrología nos habla de arquetipos, todos los arquetipos están en nosotros, y el viaje interior tiene que ver con ver qué tan disponibles están o no, qué tan en sombra, qué tan exacerbados, ¿no? Y al hacer consciente en qué estado está ese arquetipo, cuando decimos arquetipo decimos patrón de conducta, para simplificarlo, mucho más que eso, ¿no? Pero podríamos verlo acá para bajarlo a tierra y decir, bueno, ¿para qué me pongo a estudiar a Jung y los arquetipos y qué sé yo si ¿y qué hago con todo eso? ¿No? Bueno, ya pensarlo como un patrón de conducta es un montón, porque justamente se trata de cambiar patrones de conducta que no me permiten expresarme plenamente. En el caso de Géminis hay que tratar de poder vincular todo, poder ser multitask, poder hacer muchas cosas, pero no dejar todo en el camino, creerme que todo tiene que ver con todo, entonces eso es muy posmoderno también, ¿no? Yo armo mi propia filosofía y está todo genial. No digo que eso no sea legítimo, pero por lo menos tengo que saber de dónde viene cada elemento de esa filosofía que armé, porque si no, a mí es mi opinión, habrá gente que me mandará a, a lavar los platos, ¿no? Por decir. Entonces, después de haber leído ahí bueno, por ejemplo, una de las cosas de la que hablaba en ese libro del tarot, yo en mi vida, ¿no? La gente me hablaba del tarot y yo una subestimación asquerosa por sobre cualquier cosa que no fuera racional, académica, y me animó a llamar a una mujer que me habían recomendado, hacía tarot egipcio, ¿no? Entonces viene, me pregunta, fue muy gracioso, la miro, viste que le faltaba el ojo, y le digo, qué significativo, no le digo que te dediques a esto y te falte un ojo, sos como Tiresias, ¿no? El adivino de Grecia, que era ciego, no es que le faltaba un ojo que fuera torto, no, era directamente ciego. Pero el tema de no ver, la no visión, después uno entiende, ¿no? El simbolismo de no ver, pero ver lo que nadie ve, está muy presente en la literatura, en las tradiciones. Siempre me llamó la atención que esta mujer era tuerta. Y bueno, me lee las cartas, se termina quedando como 6 horas y hablamos y me hizo la numerología y dije, wow, esto tiene un sentido más allá de todos los prejuicios que yo venía trayendo. Y la puerta me la abrió Jung, porque él me dice, hay un inconsciente colectivo, ¿no? Por eso todas las tradiciones, o todos los pueblos a lo largo de la historia y a lo largo del mundo hablaron de lo mismo, con su propio lenguaje en relación a lo que observaban en la naturaleza o lo que observaban en el cielo, que también es la naturaleza, ¿no? En general tiene que ver con eso, ¿no? Con lo vivido a raíz del entorno. Esto en los chinos, en el I Ching, vos que te dedicas a eso, se ve claramente, ¿no?
Sí. Así que, bueno, de a poquito empecé, siempre con una cosa más bien, siempre con un prejuicio que es el día de hoy, que me cuesta, tengo esta cosa sagitariana, como decía, decir, bueno, pero ¿quién lo dice? ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿No? Y Jung revalora mucho esto. Hay una película que le sugiero ver que se llama Te doy mi alma, está en YouTube, cuenta como Jung, un poco habla del vínculo de Jung y Freud y de otra mujer, No, no la Sabina. vi esa. Sí, tienen dos para ver que es de la misma temática, ya se la sugiero ya que están. Te doy mi alma, que está en YouTube, y otra que la tienen que buscar un poquito, pero está, que se llama Un método peligroso. Esa es de Hollywood, está Viggo Mortensen, está Kiara Knight, no sé cuánto, la de los Piratas del Caribe, esas más. Eh, Wow. esa actriz, sí. Y Sí. cuando él empieza a atenderla, ella como paciente, ella le dice, en Marte no hay niños. Ah, le dice él, ¿no? Y en vez de diagnosticar, ¿viste? ¿Qué le pasaba? En vez de escribir como en el meme qué le pasaba, la mira seria y le dice, ¿y por qué no hay niños? ¿No? Y dice, porque no hay mujeres, ¿no? Esto de que en Marte viven los hombres. Y empieza a dialogar con ella en esos términos, sin juzgar por qué ella dice eso, tratando de encontrar por qué su psiquismo encontró como un símbolo para expresarse Marte, los niños, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno atiende una consulta de tarot, de astrología, de lo que sea, y la persona viene y te dice, se me pegó un ente, vi un demonio, vi un ángel, o en lugar, yo tuve que aprender a decir, bueno, en vez de ponerme a discutir si el demonio existe o no existe, un día le pregunto a una amiga que también es maestra de Tao, ¿no? Es también así, de ver cosas. Me dice, me cuenta un día que vi un ángel, ¿no? Y yo me quedé, bueno, a la siguiente semana me dice, vi un duende. Entonces la semana pasada viste un ángel, ¿sí? ¿Y cuál sería la diferencia? Digo, bueno, los ángeles tienen alitas, me dice, y los duendes tienen las orejas puntiagudas, me contesta. Y nos reímos los dos. Claro, no importa lo que ves, suponte, podemos llamarlo energía, el tema es descubrir, el arte está quizás en descubrir por qué ese lenguaje simbólico para la persona es representativo y trabajar con eso. Y eso es algo que yo aprendí con el tiempo, que siempre tengo una vocecita que me dice, bueno, no, pero no importa. La persona quizás, qué sé yo, tiene un ascendente en Escorpio, entonces siente que se le sentó un demonio durante una parálisis del sueño. Bueno, bárbaro, ¿no? Porque hay gente, me ha pasado en parálisis del sueño, ¿no? Gatos suelen ser comunes. Bueno, pero esa persona trabajando el simbolismo del gato se le destapó un recuerdo que había tenido asociado a un gato y después no lo soñó más. Entonces, el inconsciente tiene su propio lenguaje. Esto hacía muchos chistes Jung al respecto también. Marie-Louise Bonfrance, que era una colaboradora, dice que un día Jung le dijo, tengo una paciente que vive en la luna. Entonces Marie-Louise la mira y le dice, no, no vive en la luna, cree que vive en la luna. Y Jung la mira, yo me lo imagino, así no, por arriba de los anteojos con la pipa, diciendo, no, vive en la luna. El lenguaje, la realidad psíquica puede tener los mismos efectos en nuestra vida. Psíquicamente yo lo vivo como una realidad, ya sea un recuerdo falso, una fantasía, un sueño, no importa. Tiene, y esto lo sabemos Sí, y el sintomáticamente. poder del lenguaje también. Claro, Las palabras que elegimos tienen muchísimo poder, son símbolos justamente, el mismo el, lenguaje. a eso se dedicó Lacan, ¿no? Lacan y el tema de por qué elegís esa palabra. Hay un video, también lo sugiero, muy cortito, de una judía que se analizó con Lacan, y ella tenía un problema, ella se levantaba a las 3 de la mañana en punto todas las madrugadas. ¿No? Entonces, haciendo terapia con Lacan, aparece como un recuerdo. Entonces ella recuerda que el día que cayó la Gestapo, digamos, la policía nazi, a buscarlos a la casa, eran las 3 de la mañana, los habían despertado de golpe. Y en el momento que ella dice, lo cuento y se me pone la piel de gallina, en el momento que ella dice Gestapo, ella cuenta que, búsquenlo, pongan Lacan, Gestapo, relatos, está en YouTube. En el momento que ella dice Gestapo, parece que en alemán, yo ahora no me acuerdo, pero Gestapo significa algo así como gesto y caricia. Está vinculada a las palabras. Entonces dice, ella cuenta que él se levanta y la acaricia. Y bueno, fue como un estremecimiento enorme, él ahí interrumpe la terapia, ¿no? Que es algo bastante lacaniano, y haber puesto en acción, personificado, lo que la palabra significa, porque a veces no nos detenemos a pensar en eso, incluso aunque etimológicamente no tenga nada que ver, a veces hay palabras escondidas adentro de las palabras. Y es conmovedor, como lo cuenta, imagínense, una mujer muy anciana. Él actuó la palabra que ella utilizó. ¿Y por qué dijo ciertas palabras y no otras? Bueno, ahí también eso se puede hacer un laburo enorme.
Y bueno, y como decís vos, me traes el tema de la palabra, porque estamos hablando de Géminis, que representa justamente la palabra. Sí, me encanta que empezaste diciendo que no sos muy geminiano, pero nos pasaste ya un montón de recomendaciones de cosas distintas para ver y leer. Me encanta. Bueno, pero capaz eso es sagitariano, porque tengo el Sagitario en 5 y un montón de planetas Bueno, ahí. es el eje. Pero es el eje, sí, sí, El sí. eje siempre trabaja juntos, sí. Bueno, entonces ahora que nos metimos más en tema, te pido que nos cuentes exactamente qué es el pensamiento transpersonal, esto que es el eje de tu proyecto, para que todos entendamos cómo se unen todas estas cosas que parecen tan distintas. Ujú. Bueno, yo te preguntaba hoy en la reunión de preproducción, ¿no? Capricornianamente, ¿no? Contame un poquito cuál es la temática de los conversatorios, ¿no? Yo aparte digo, me llaman para Géminis, ¿no? No me tendrían que llamar para otra cosa, pero bueno, evidentemente estoy yendo hacia mi nodo norte, hacia mi sentido evolutivo, de evolución y transpersonales, que es mi proyecto, tiene algo de geminiano porque toquetea por todos lados. Y repetime la pregunta. ¿Cómo, Paso. ¿Qué es el pensamiento transpersonal? No, está bien, ¿qué es el pensamiento? Tenía presente la temática, pero no hacia dónde ibas puntualmente. Viniendo de la historia y viniendo de haber estudiado la historia del pensamiento y las tradiciones de sabiduría, a mí siempre me dio como prurito hablar de psicología transpersonal, porque de ahí viene en realidad el término. De alguna manera aparece en la década del 60 con un montón de psicólogos en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en California y la Universidad de Berkeley, que empiezan a estudiar en la década del 60. Tenemos todo el fenómeno hippie, llega el yoga, llega la respiración, llega el LSD, estudian esos estados de conciencia ampliada. Así que uno va a investigar qué es lo transpersonal y bueno, va a encontrar eso. Yo no trabajo con sustancias, ni con plantas, ni drogo a nadie para que vea nada. Tampoco lo siento a respirar. Todavía tengo que aprender a respirar yo antes de poder transmitir eso. He hecho ejercicios y es tremendo. Uno se hiperventila y ve cosas increíbles. Entonces, para no hablar de terapia, que en realidad está más asociado a eso, ¿no? Uno se puede especializar como psicólogo transpersonal. Dije, vamos a hablar del pensamiento transpersonal, viniendo de donde yo vengo, ¿no? De la historia del pensamiento. Entonces, ya en mí vas a encontrar en el proyecto transpersonal un componente mental fuerte. Pero, como toda tradición de sabiduría dice, somos varios cuerpos. Ken Wilber, que es justamente un pensador transpersonal, él dice, la carne, la mente y el espíritu, ¿no? El ojo de la carne, el ojo de la mente, el ojo del espíritu. Va a decir, lo transpersonal es ese espacio donde confluyen tanto la mente como el cuerpo como el espíritu. Son 3 caminos. Hay gente que conecta mucho más con lo corporal, lo taurino, lo venusino, y quizás a través de una práctica de yoga o de la respiración y de lo sensorial, llega hacia eso transpersonal. Hay gente que lo hace a través de, eso sería el ojo de la carne, diría que ¿no? Hay gente que es más espiritual, que pareciera que ya está allá. Entonces a veces su trabajo es bajar de esa segunda realidad, ¿no? Y poder... Las que ven duendes, claro, bueno, decir, bueno, en vez de decir literalmente es un duende, estaré proyectando, ¿cabrá la posibilidad de que esté proyectando algo? ¿No? ¿Estará la posibilidad de que ese duende esté dentro mío y no ahí afuera? Esas son las preguntas para esas personas que ya son muy espirituales, que ojo con eso, porque realmente es un paso previo a un delirio místico, ¿no? Jung hablaba de perder el alma, ¿no? Él no decía enloquecer, él decía perdés el alma. Y después están los que llegan a lo transpersonal desde la mente, ¿no? Desde el entendimiento. Esto es geminiano, es sagitariano, y despreciar cualquiera de las 3 no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, llegás por el camino que te resulta más sencillo, en mi caso la mente, y te encontrás con lo espiritual, te encontrás con lo corporal, y empezás a hacer tus trabajos. Es decir, lo transpersonal te lleva a ese punto donde todo confluye. Entonces, bueno, si es lo que a mí se me da de una forma más sencilla, intento comunicar eso. Entonces, estudiando el pensamiento transpersonal, que en esencia es el pensamiento de Jung y los post-jungianos, ya te nombré ahí como post-jungiano a Ken Wilber, porque ellos van a ampliar muchísimo la teoría de Jung. Y sobre todo, es poder incorporar los conceptos de Jung, que fue lo que me pasó a mí al leerlo por primera vez, para después ir a distintas tradiciones de sabiduría
y poder traducir lo que la tradición dice en términos junguianos. Digamos, vos te dedicás al I Ching. La traducción más reputada del I Ching es la de Richard Wilhelm, amigo de Jung. Jung escribe el prólogo a la versión al alemán del I Ching de Wilhelm y le pregunta, ¿no? Al I Ching, ya lo habrás contado vos 1000 veces, ¿cómo vas a ser recibido en Occidente? ¿No? Y sale el caldero, ¿no? Y hace toda, léanlo, si quieren ver cómo trabajaba Jung, Es lean, hermoso, ese prólogo es hermoso. porque realmente ahí vos ves que él habla de arquetipos, inconsciente colectivo, todos los conceptos, lo que es el símbolo, lo que es la imagen simbólica. Jung va a decir, yo no discuto si Dios existe o no existe, eso se lo dejo a la metafísica. La realidad, la evidencia empírica es que todo ser humano tiene una imagen de Dios, pero la reconozca o no como Dios. Hay una imagen de Dios. Cada cultura la completa con su tradición. De pronto Dios puede ser un árbol, puede ser el hielo, puede ser el Tao, puede ser lo que cada cultura, el cristianismo como cultura, ¿no? Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la cultura, la familia. Entonces, la propuesta del pensamiento transpersonal es eso, es decir, bueno, es un área del conocimiento donde confluyen muchos. Yo podría ser un historiador transpersonal, un etnólogo transpersonal, un mitólogo transpersonal, como claramente lo es Joseph Campbell, que escribe El héroe de las mil caras y habla del viaje del héroe, desde una es lo que en literatura se estudia como una estructura narrativa. Él le agrega la dimensión psicológica, va a estudiar de cómo esos procesos se dan en nosotros, ¿no? Entonces el viaje del héroe es una temática totalmente central en el pensamiento transpersonal. La idea de arquetipo como patrón de conducta o como una matriz que cada persona completa con su propio contenido, pero a su vez cada pueblo completa con su propio contenido. Los sueños, casi siempre Jung, no importa de lo que hable, va a traer un sueño como una forma de demostrar que su teoría se aplica también al plano personal. Yo en mis sueños tengo mi propio diccionario simbólico, atenti con la gente que va y busca, que no es que esté mal, porque uno se puede inspirar a través de la búsqueda en internet o de un buen diccionario de símbolos, pero quizás yo tuve una mala experiencia con un perro y al soñar con un perro me está hablando de que estoy preocupado por algo y tengo miedo, mientras que vos, que los amás y sos proteccionistas y soñás con un perro, qué sé yo, el inconsciente te está reconfortando y te está transmitiendo, qué sé yo, si el perro aparece asociado a una persona, que es una persona en quien podés confiar. Entonces, no es que soñar con un perro representa esto. Hay que buscar en uno mismo y armar el propio diccionario simbólico, y sobre todo de sueños. Y esto Jung lo trabaja también, pero después observó que no, que sí había sueños que no importa quién los soñara, tenían un contenido arquetípico porque pertenecían al inconsciente colectivo. Entonces, desde el propio inconsciente personal yo accedo al inconsciente colectivo. Entonces, todos tenemos la figura del padre, de la madre, del guerrero, del buscador, pero no la tenemos expresada de la misma manera, y ahí está la búsqueda. Claro. Y después, bueno, de ahí uno te vas al tarot, te vas a la astrología, te vas al I Ching y podés decodificar esos lenguajes simbólicos, que a su vez son maneras de acceder al inconsciente o de que el inconsciente se exprese a través de lo transpersonal, ¿no? Y lo otro que también vemos es tipos psicológicos, es decir, estas estructuras que Jung dice con las que de alguna manera ya venimos un poco como de fábrica, los tipos psicológicos. Y lo otro que me interesó muchísimo fue trabajar con las emociones, que eso también hicimos un ciclo de fogones, y ver la emoción como un aspecto interior propio, con qué arquetipo se asocia, y empezar a ver, che, yo me enojo o no me enojo, me pongo triste o no me pongo triste, cómo me comporto cuando me enojo, y poder, la clave finalmente cuando uno labura con emociones es permitírselas todas de una forma luminosa, ¿no? Entonces no porque me enojo te parto un palo en la cabeza, sino darme cuenta que si estoy enojado tengo que poner un límite. Entonces, para poder poner ese límite, primero tengo que aceptar que estoy enojado. Eh, Hermoso, es un montón de información, me encanta. Una de las cosas a la que me llevó todo esto que estás diciendo es justamente el tema del solsticio, que fue ayer, ¿no? Que si no lo vieron, Fer subió una nota que está en el link de su perfil, que está espectacular. Eh, o sea, es esto que vos decís, ¿no? Esas cosas del inconsciente colectivo que atraviesan a todas las culturas. Eso es impresionante. Y después llevarlo a que cada uno
lo convierte en su propio símbolo. Eso a mí me parece algo maravilloso de los símbolos, ¿no? Estos dos pasos, como de la parte colectiva y que tiene, obviamente, un significado, un simbolismo, justamente como en la base de la humanidad, pero también poder llevarlo a uno. Y, y creo que se combina con lo que vos decías antes, ¿no? Esto de conocer de dónde viene cada cosa, te, te abre la cabeza y te habilita mucho más al libre albedrío, porque si no te quedás en la receta del ritual del solsticio. Y para todos el solsticio es lo mismo, todos hacemos los mismos pasos, nadie piensa nada, no sabes de dónde viene, pero como todos lo dicen, hay que hacerlo. Entonces, eso me parece súper interesante de tu proyecto, como siempre llevarlo al individuo. Ujú. Eh, y está buenísimo, me encanta. Soy fan de tu proyecto. Yo lo que Y otra creo, cosa, sí, dale. no, no, decime. No, respecto a esto, bueno, a veces uno, también esto es sagitariano, ¿no? Decime cómo tengo que hacer, qué tengo que pensar, qué tengo que sentir, porque veníamos hablando de las emociones, ¿no? Una forma de adormecer la vulnerabilidad. Yo tengo un vivo donde hablo de vulnerabilidad, pero en esencia, en ese vivo analizo un poco lo que dice Brené Brown en una charla TED que es famosísima, que es Vulnerability TED. Búsquenla, mírenla, es un antes y un después. Ella va a decir, casi todo lo que hacemos es para no sentirnos vulnerables, para que no nos lastimen, para que esto no nos duela. Y en esencia, cuando nosotros queremos que nos digan cómo hacer las cosas, cómo las cosas son, si esto hago esto está bien, esto hago mal, muy de la religión, estamos evitando la vulnerabilidad. Y ella dice, bueno, la vulnerabilidad es fuente de dolor, es fuente de angustia, pero también es fuente de creatividad y es fuente de los vínculos reales y profundos. Yo me vinculo con vos desde la vulnerabilidad. Entonces, cuando caigo en esto de que quiero que me den la receta, finalmente lo que hago es desconectarme conmigo mismo. Lo cual no quiere decir que no haya resultados, ¿no? Uno al hacer un ritual, en definitiva, está conectando con el mundo de lo simbólico y se puede propiciar, pero eventualmente yo creo que se agota. Para mí, la clave está en buscar qué representa esto para mí, porque después está el otro extremo, no, para mí es esto y se te ocurrió, y quizás es una teoría, una estructura, un ritual que te armaste para evadirte, porque no podemos desestimar lo Claro. consciente. Lo consciente está ahí, muy al palo, y está atento a que no pase ningún contenido inconsciente que sienta que no puede manejar. Y cuando no hacemos consciente lo inconsciente, no nos completamos. Entonces, atenti con decir, para mí es esto. Sí, es legítimo, lo podés compartir, pero abrite la posibilidad de cuestionártelo, porque hay toda una parte que volvemos a esto cuando sos demasiado espiritual y le terminás echando la culpa, qué sé yo, no quiero ganar enemigos, digamos, pero ¿desde qué lugar hablo de los pleyadianos, los arturianos, ¿no? Los reptilianos? Evidentemente tienen un sentido hablar de todo eso hoy en día, seguramente Jung haría un análisis maravilloso al respecto. De hecho, Jung tiene un libro que se llama espero decirlo bien, pero es más o menos así, dice, sobre objetos redondos que se ven en el cielo, así se llama. Y analizando un poco, él murió en el 60 y pico, analizando un poco el fenómeno de los avistajes ovnis, que digamos en la década del 50, con Hollywood y todo, que aparte el arte es otra forma de expresar lo que le está pasando al inconsciente colectivo. Y él dice, siempre se vieron cosas redondas en el cielo, y bueno, justamente lo que van a decir la gente que creen en extraterrestres es que siempre hubo ovnis, y hay análisis de ovnis en la Biblia, y uno puede encontrar un montón de cosas de eso. Bueno, puede ser. Jung tenía otra frase que es, no soy tan necio como para negar lo que no puedo explicar. Pero para un minuto y pregúntate si eso no tiene que ver con vos, si no estás proyectando algo. Jung va a decir, en esencia, en ese libro, el círculo siempre representó la divinidad. Cuando vos no encontrás la divinidad en vos, tendés a proyectarla. Y hay un anhelo muy profundo del alma de conectar con lo divino. Entonces, quien quizás no le gusta la religión, está peleado con el Papa, es más probable que tienda a ver un ovni, ¿no? Bueno, el ovni es un objeto Bueno, no identificado, lo cual no quiere decir que es un extraterrestre, digamos. Pero es interesante parar un poco en lo geminiano,
justamente analizar todas las posibilidades. Bueno, sí, puede ser que sea un pleyadiano, pero ¿qué mensaje trae en definitiva? ¿Qué tengo que laburar yo para ser mejor? Que vi eso, que experimenté eso. ¿Querías decir algo? Bueno, no, yo digo, yo que soy muy virginiana y saturnina, tengo a Saturno en el ascendente, siempre con esas cosas me pregunto, que es un poco lo que vos estás diciendo con otras palabras, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. ¿No? O sea, ¿para qué eso? Entonces, cuando uno se pregunta el para qué de lo que está diciendo, de lo que está sintiendo, de lo que sea, en este caso, ovnis o qué sé yo, bueno, ponerle un para qué estoy hablando de esto, ¿no? ¿Por qué esto me está interesando? Eso es lo mismo que vos decís, ¿qué representa para mí? Por lo menos ¿Por qué me agotar, enganché con este tema y no con otro? claro, por qué este lenguaje a mí me representa mejor que otro, ¿no? Claro, tal Y cual. es interesante, me hiciste acordar, había alguien que decía, bueno, el para qué te coloca en el futuro, le da un sentido, te orienta, ¿no? El por qué te conecta con el pasado, que es, bueno, sentido de causa y efecto también, y el cómo te conecta en el presente, ¿no? Y es interesante pasar por esas tres preguntas frente a cualquier cosa, digo, bueno, ¿por qué? ¿De qué manera me está pasando y para qué? Y ahí me parece que se enriquece mucho la experiencia vivida finalmente, en lugar de sagitarianamente quedarme ahí y listo. Son pleyadianos que tienen este mensaje y todos tenemos su ADN. Yo este fin de semana escuché cosas increíbles al respecto. Todo esto viene por el tema del solsticio. Tuve la posibilidad, le mando un beso grande, conocí a la gente de Terramama, que es un espacio yendo hacia La Plata, un espacio autosustentable. Bueno, pasé toda la noche del solsticio, que hizo frío anoche con un fuego, y vino Qué lindo. una María se llama, que transmite la tradición, digamos, andina, ¿no? Ella es Coya. Entonces, bueno, trabajamos el Inti Raymi y se hablaron de un montón de cosas. Y bueno, había diversidad de personas que justamente hablaban de esto, quizás por esto lo traigo un poco a colación, ¿no? Hoy apareció el tema de los pleyadianos y creo que la comunidad andina también habla de seres galácticos en el sentido de que ellos observaban la galaxia y decían, bueno, eh, han llegado a la Tierra seres, y esto está presente en muchas tradiciones, ¿no? De acá, del sur de América. Y, y bueno, un poco mi parte más capricorniana, ¿viste? Estaba ahí como observando, ¿qué estoy escuchando, no? También pensando, ¿para qué me pasa que estoy acá escuchando todo esto? Y tratando de dilucidar, de discernir, ¿no? Bueno, viendo lo simbólico dentro de eso. Pero finalmente, tome la forma que tome, lo que le pasó siempre a la humanidad a esta altura del año, lo que pasa es que nosotros lo heredamos del hemisferio norte, eso es todo un tema, ¿no? Pero siempre que llegó el invierno, y llegamos, que comienza el invierno, sucede algo con el sol, ¿no? El sol de pronto lo vemos menos tiempo durante el día, durante 3 días sale por el mismo lugar, pareciera que no se mueve, porque el sol, aunque no nos demos cuenta, no sale siempre por el mismo punto del horizonte. Y el hombre que no entendía que el sol era una estrella, que era fuego, que etcétera, lo explicó, y acá viene una frase de Jung que a mí me encanta y que la repito como lorito, que es: proyectó el drama de su alma. Él necesitaba calor, necesitaba que la cosecha o que los animales estuviesen disponibles, en el caso de los cazadores, y empezó a asociar esta idea de las noches son más largas, hace más frío, la gente muere por el frío y por el hambre, me tengo que quedar encerradito en la cueva, en la choza, con el fueguito, ¿no? Hago menos actividades, me muevo menos, porque hay menos luz solar, y eso se va a ir traduciendo de alguna manera en una religión, en una tradición, en un mito, ¿no? Cuando nosotros escuchamos, que esta la conoce casi todo el mundo, ¿no? Deméter pierde a la hija, Perséfone entra en el inframundo porque Hades la rapta, ¿no? Y hay tradiciones que buscan explicar todos los mitos desde lo racional, y ellos dicen, en realidad lo que hacían era enterrar un choclo. Eso lo digo yo, criolamente no había choclo en Europa, pero lo que hacían era enterrar la semilla. Perséfone, yéndose raptada por Hades, simboliza la plantación de la semilla en el inframundo, ¿no? Pero después eso llega a modo de mito, de tradición, de religión, y hay gente que se lo ha tomado literal, hay gente que hoy en día se lo toma literal, pero independientemente de que tenga una explicación histórica, tiene su correlato psicológico, y ahí es donde entra lo transpersonal.
psicológicamente qué tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, no importa la cultura que vos tomes, vos hablabas del hexagrama, que representa el solsticio, tenemos a Deméter y Perséfone, tenemos a Inti Raymi en la cultura andina, tenemos, no me acuerdo ahora el nombre de la cultura celta también, tiene un nombre. Nosotros en realidad ahora, el Yule, ahí está. Nosotros ahora estamos haciendo lo que en el hemisferio norte se hace en diciembre. O sea, hoy, acá deberíamos estar haciendo lo que hacemos en Navidad, comer nueces y comer pesado y prender velas. Es al revés, o lo que se hace en Halloween, sí, ¿no? Eso, bueno, más en otoño, cuando en el equinoccio de otoño, nuestro equinoccio de otoño, o sea, en abril tendríamos que hacer todo lo que hacemos en octubre, bueno, está heredado. Y está bien porque está en el inconsciente colectivo. Quizás habría que ajustar esas cositas para decir, bueno, no repito tal cual, pero son vivencias, y con esto cierro, que están, esto es discutible porque no se puede comprobar, pero están grabadas en nuestro inconsciente, las traemos de forma latente en nosotros. El arquetipo está y se manifiesta aunque no nos demos cuenta. Del mismo modo que el ADN, dice ahora la ciencia, ¿no? Trae latente la posibilidad de enfermarte, la posibilidad de quedarte pelado, la posibilidad de ser muy fértil o no, y eso puede ser que se dé o no, pero está ahí latente. Los contenidos psíquicos aplicarían a una teoría similar. No están ahí por el simple hecho de ser humano, generación tras generación, haciendo que el círculo sea algo divino para el hombre. Por más que yo no lo sepa y no me lo haya dicho nadie, opera en mí de una forma inconsciente. La propuesta de Jung, digamos, y ahí la frase de Jung, mientras no hagas consciente lo inconsciente, va a manejar tu vida y lo vas a llamar destino. Entonces, se trata de eso, el proceso, ¿no? De ir haciendo consciente eso que está ahí guardadito. Porque Jung va a decir, el inconsciente tiene herramientas para que vos seas tu mejor versión. Freud va a decir, el inconsciente es un lugar oscuro de mierda donde están todos los contenidos reprimidos. Entonces, ya ahí hay una separación entre Jung y Freud. Para Jung, el inconsciente, y esto lo van a tomar los humanistas, ¿no? La década del 60 y la psicología humanista, dice, vos podés autosanarte, autocurarte, tenés la... Siempre yo creo con la asistencia de alguien que vea lo que vos no sos capaz de ver, el ojo no se ve a sí mismo, ¿no? Pero ahí está la gran diferencia. En realidad lo que para Freud era ese inconsciente oscuro donde hay mucho contenido reprimido, para Jung en parte eso va a ser la sombra. No todo el inconsciente, sino una parte del inconsciente que es la sombra. Bueno, para mí de ahí viene la importancia de todos estos símbolos, porque hoy por hoy uno podría decir, ¿de qué me sirve saber qué significaba el solsticio en las civilizaciones antiguas? Si yo ahora no tengo que sembrar, ahora vivo en una ciudad donde prendo la luz y tengo mi luz las horas que quiero. Claro. Y creo que ahí viene, en esto que vos decís, está la importancia de conocer todos estos símbolos y de conocer todas estas civilizaciones, porque nosotros seguimos siendo parte de la naturaleza, aunque vivamos en la ciudad, y seguimos funcionando así. Entonces, justamente, si no lo conocemos, no lo podemos aprovechar. Claro, eso pensaba cuando dijiste lo de la luz. Lo que empieza a pasar cuando empezamos a vivir en cultura, de hecho Freud tiene un libro, El malestar en la cultura, tipo, bueno, sí, vivimos más tiempo, estamos más seguros, pero igual sentimos un malestar porque hay una parte nuestra, y Jung va a decir, el hombre arcaico que nos habita, que no se va a sentir cómodo, ¿no? Entonces, el hecho de tener luz hace que vos ya no vivas en consonancia con la naturaleza, ni hablar de que estamos colonizados por el norte y ya de por sí festejamos las cosas en relación a lo que está pasando en el hemisferio norte, una locura. Entonces, eso genera una disociación dentro nuestro, entre nuestra parte más arcaica, más instintiva, más animal, y nuestra parte cultural. Cuanto más consciente soy de eso, más en equilibrio estoy. A mí por eso me gusta tanto el Tao y me identifico tanto, ¿no? Porque cuando uno se va dando cuenta de los ciclos de la naturaleza y vive en relación a los ciclos de la naturaleza, alcanza un equilibrio, tan Tao, digamos. Lo importante hoy que estamos inmersos en la cultura, y que yo no la menosprecio, pero para nada, digamos, la invención de un piano y escuchar un piano es algo que no tiene parangón, y es algo que es producto de que estamos culturizados. Escuchar una orquesta sinfónica, leer un libro, el arte, son cosas maravillosas que son producto de la cultura, digamos. Porque una de las primeras cosas que hacemos es, no, hay que ser más espiritual, estar más en contacto con alguien, desdeñar todo lo otro,
cuando en realidad se trata de equilibrar ambas cosas. Pero ahora que estamos en cultura, es entender que esto que hacían los antiguos y que tenía que ver con... Ellos también lo hacían, ellos proyectaban en el sol ese fuego que se prende, te doy fuerza ahora que brillás menos que nunca, para que a partir de mañana brilles cada vez un poco más y en el solsticio de verano alcances tu plenitud. Bueno, ese fuego le daba lo mismo al sol, digamos, no importa, pero tenía que ver con lo que me estaba pasando a mí. Entonces, ¿de qué me sirve entender qué le pasa al sol? Porque a mí ese proceso solar me está pasando adentro. Hay algo en mí que necesita morir y la naturaleza propicia todo, por eso el ritual me pone en consonancia con lo que naturalmente está pasando. Qué linda oportunidad para que yo haga lo mismo y me armonice con lo que está pasando afuera para que suceda algo similar dentro mío. Un poco en el artículo este que yo escribí, dice, ¿qué quiere morir en mí para que nazcan cosas nuevas? Nosotros ahora vamos a empezar a mirar los árboles y nos van a parecer muertos, ¿no? Ahora todavía tienen hojas, está medio otoñal la cosa, pero en un mes y medio, bueno, este árbol está muerto y sin embargo está ahí la savia más concentrada que nunca y con los primeros calores de septiembre explotan. A nosotros nos pasa lo mismo. Y si yo no me pregunto qué quiere morir en mí para que nazca algo nuevo, probablemente voy a arrastrar aquello que está muerto y voy a sentir insatisfacción, me voy a sentir desganado, no van a tener sentido. Es contraintuitivo, digamos, nuestro instinto no quiere soltar nada porque dice, bueno, este laburito ya lo tengo, no me alcanza, no llego a fin de mes, pero por lo menos como, y me quedo ahí. Y quizás tengo que matar algo de eso para que se exprese mi alma, ¿no? La naturaleza hace eso cíclicamente, nosotros somos naturaleza, el animal humano, de alguna manera está bueno que podamos hacer lo mismo, y no simplemente prender la luz y hacer que el día dure un poco más. Sí, y pensaba, por un lado, leí en varios posteos de culturas distintas que muchas culturas, ahora es fin de año y año nuevo, justamente que tiene mucho más sentido que en verano, ¿no? Como este cierre de ciclo, de que termina algo y para nacer algo nuevo. Claro. Em, Vos fíjate, Pensaba diciembre, otra cosa. diciembre, Sí. bien, llegan las vacaciones, llega el verano, que es plena vida, termina el colegio, la primera quincena y parte de diciembre está todo el mundo corriendo como si se terminara el mundo, porque el inconsciente registra eso cuando naturalmente no se está terminando nada, digamos, la naturaleza está en este hemisferio en plena vida. El hecho de que nosotros nos comportemos como que algo termina, nos termina generando una neurosis, un desequilibrio, un malestar, un estrés, no se termina nada. Ahora están dadas las condiciones para que uno diga se termina todo, porque fíjate que no te queda otra que guardarte, independientemente de la pandemia y de la cuarentena, el mismo clima te invita a que te quedes tranquilo. Sí. Entonces hay prácticas tontas, como de pronto ahora tengo una amiga que está organizando un taller de tejido, empecé a tejer, apenas di 3 puntos, pero tejer, tocar la lana, porque la verdad que en verano lo que menos querés hacer es tocar lana, pero conectar con esas cosas, es decir, comer algo calentito, preparar en el fuego, querer estar cerca del fuego, tocar la lana, que parecen cosas tontas, terminan conectándote con los procesos naturales y te equilibra. Ni hablar que, bueno, tejer es casi entrar en el estado meditativo, así que a mí me cuesta, Sí. pero bueno, lo importante es tratar. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, muy cáncer todo eso que decís Bueno, también, ¿no? entramos, Esto de para claro, adentro. claro, sí, sí, sí. No, y lo otro que, ya me acordé de lo que iba a decir, eh, pensaba en esto que hablabas antes en relación con los rituales, del problema de ir al otro extremo y que todo se vuelva muy estático, ¿no? Como esto para mí es esto y repito siempre igual. Y yo justamente de lo que me agarro para no hacer eso es de esta idea justamente de la naturaleza que es cíclica. Entonces, al momento que uno registra que está repitiendo siempre lo mismo y que está fijo, en sí mismo ya es un aviso de, che, hay que cambiar algo, Claro, porque no es natural. No es natural afuera, no es natural adentro que la cosa esté estática siempre y siempre repetida. claro, Eh, entonces, para mí esa es una señal como muy, muy fuerte de me desconecté, hay que volver al claro, ciclo. claro, claro, volver al centro de Eh, alguna manera. Y quizás, bueno, Jung hablaba, ¿no? Muchos autores hablan de esto, que uno evoluciona como una espiral, ¿no? Como un círculo. A veces incluso
hay que estar atento si me quedé girando en círculo para poder, digamos, ampliar esa vueltita y convertirme en una espiral, porque en general vas a ver que se nos van a repetir más o menos las mismas cuestiones a lo largo de la vida, pero si nosotros logramos que esa cuestión que se repite sea en una vuelta distinta de espiral, siempre hay un nivel más profundo o más amplio, depende cómo lo veas, para encarar esa situación. Suponte que voy a tener problemas de pareja, tengo problemas de pareja, ¿no? Siempre elijo un mentiroso. Bueno, quizás me siga sucediendo hasta que me deje de suceder, pero no porque repita, atente si estoy repitiendo el ciclo o si estoy evolucionando y lo vuelvo a vivir para aprender algo más profundo, para ver algo que no veía, para entender que quizás el mentiroso soy yo, o que me haría falta, que me gustaría hablar un poco de eso, que es geminiano también, abrazar tu parte más chota, abrazar tu sombra, conectar con tu trickster, con tu parte más... Eso estaría bueno si querés que en algún momento hagamos un comentario sobre eso también. Dale, sí. Ya estamos por llegar a la hora, pero bueno, charlemos un poquito no, porque... Ya que aprovechá para eso y después cerramos. Bueno, no, el tema de que es un arquetipo que amo, que es el arquetipo del trickster, ¿no? Que en inglés significa to trick, significa engañar. Bueno, y justo ahora salió la serie de Loki. Bueno, ese es Loki tal cual, nos llega a nosotros a través de ahí. Yo no vi ni las películas de Thor, ni la serie esta. Creo que vi la primera porque dije, si voy a hablar de esto en las clases, tengo que haber visto estas pelis porque seguramente la gente la ve, va a servir de ejemplo. Pero bueno, sé más o menos de qué se trata. Y el arquetipo del trickster, bueno, era un arquetipo que lo fascinaba a Jung. Es un poco, para algunas culturas, el portador de la luz y la oscuridad. Entonces, es este recordatorio de que no hay nada luminoso sin nada oscuro, ni viceversa. Es bien clarito, vos lo sabés, en el I Ching, el Yin Yang, son la misma moneda con dos caras, etc. Todas esas analogías que se hacen. Es lo mismo, pero que nuestra conciencia lo percibe como separado. Entonces, se ve muy bien en el caso de Loki, en la mitología nórdica, es un personaje que continuamente está generando, parece malo, hace cosas que aparentemente son malas, pero a lo largo del tiempo, cuando uno mira hacia atrás, en el desarrollo de la historia, ve que esa aparente maldad cumplió una función más trascendente. Todos tenemos un Loki dentro. En la astrología Géminis es Mercurio, Hermes, ¿no? El dios que representa Géminis, era un dios trickster, era un dios del engaño. Y está bueno pensarlo como un autoengaño, ¿no? Una invitación para esta oda a Géminis es que se lleven quizás de este vivo esta pregunta. Es una pregunta difícil de responder porque justamente si me autoengaño no lo puedo ver, pero con preguntarse en qué me estoy autoengañando ya puede aparecer algo interesante. Pero es importante este arquetipo, este patrón de conducta, porque si no estuviera, justamente, quedaría girando en círculo. Si yo tengo un trabajo personal y puedo identificarlo y me corro de ahí y sigo ampliando la vuelta de espiral, genial. Pero eventualmente cuando yo esté girando en ese círculo repitiendo patrones, va a aparecer este patrón de conducta. Y por ejemplo, para bajarlo a tierra, si estoy en una pareja que no da para más, que no me quiero, que no la quiero, que no me hace bien, entonces capaz le soy infiel, y dejo el celular arriba de la mesa sin bloquearlo, ahí mi trickster me jugó una mala pasada para que salga de una situación que ya no va. ¿Por qué estás lastimando a esa persona al mentirle, ¿no? O ¿por qué estás en esa relación que no te ayuda a crecer? O sistemáticamente llego tarde al trabajo por más que haga todo lo que, ponga todo mi esfuerzo, ¿no? Y me terminan echando porque llego tarde. Y bueno, te vas a querer matar, vas a llorar y decís, ¿cómo pago el alquiler el mes que viene? Pero tu trickster te jugó una mala pasada para que dejes un laburo en el que no crecías. Entonces, cuanto más consciente sos, menos necesita el trickster volverte loco. Pero quizás tu inconsciente ya te lo quiso decir de mil maneras lindas y no lo entendiste, ¿no? Entonces, un arquetipo maravilloso, esa parte oscura en mí, abrazarla, es la sombra de Jung, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? Yo a veces soy egoísta en determinadas situaciones, qué sé yo, me compro un paquete de galletitas y me lo guardo y no convido, por poner un ejemplo naif. Pero mientras yo me haga el generoso, cuando me escondo a comer galletitas, hay una parte de mí que no está siendo integrada. Entonces, el día que te hagas cargo de eso, vas a comprar 2 paquetes de galletitas, uno para convidar y otro para comértelo vos solo, tranquilo. Digo, es importante incorporar nuestra peor parte. Con Andrea tenemos una frase que es una amiga que colabora en Transpersonales, parte de Transpersonales, justamente la del taller de tejido, decimos, tu peor parte es tu mejor parte, ¿no? Lo transpersonal te propone que eso que vos no aceptás en vos y que rechazás en otros,
que te chocan de otros, El espejo. esa cosa de espejo que Jung llama la sombra, puedas darte cuenta, me jode ese porque es egoísta. Ah, bueno, pero ¿sabés qué? En realidad lo que te está mostrando es que eso se prioriza, y vos necesitas priorizarte. Si no, ni te das cuenta que es egoísta, o te reís de lo egoísta que es. Pero mientras te moleste, te irrite, te saque de tu eje, te está diciendo que vos necesitas equilibrar ese concepto, que lo percibís como negativo, por eso decís egoísta, no decís, uy, ¿cómo se prioriza ese tipo, ¿no? ¿Qué madurez que tiene? No, no ves eso, ves que es un egoísta porque vos te postergás todo el tiempo por todo el mundo y encima nadie te lo reconoce, ¿no? Bueno, así se labura un poco los arquetipos, porque cada arquetipo es un patrón de conducta y los patrones de conducta están asociados con ciertas situaciones, por analogía. Entonces, cuando vos identificás el arquetipo, podés empezar a identificar situaciones, vínculos, personas, y al hacerlo consciente desarmás el patrón. Ni siquiera tenés que esforzarte. Hacerlo consciente es maravilloso. Sí. Y creo que en ese sentido, en esos casos, juega mucho, y acá la última pregunta y cerramos, Dale. los amigos, ¿no? El compartir todo esto, porque esas otras personas son las que te dicen, eso que decías, no sé, llega siempre tarde al trabajo. Tu amigo es el que un día tomando mate te va a decir, y sí, si no quieres ir más ahí, por eso llegas tarde. O Sí, sea, como al sí. compartir, Bueno, el otro ve eso que para vos es súper inconsciente, y por eso quería que nos cuentes la dinámica que haces de fogones, que me ah, parece una cosa maravillosa. bueno, sí, en esta idea también lo traes muy bien porque Géminis es esto, los amigos, los primos, en general Géminis es los pares.